Si te han dicho mil veces que para crecer tu negocio necesitas crear contenido, pero cada vez que vas a hacerlo, el miedo te detiene, entonces este episodio es para ti. Hoy te voy a contar cómo yo convertí mi miedo a hablar en cámaras en mi mayor fortaleza. Bienvenidos a Elevator, el podcast que sube y baja como la vida misma. Aquí exploraremos los altibajos de los negocios, porque al igual que un elevador, todos subimos y bajamos. En este episodio vamos a explorar cómo las personas de éxito entienden que su mentalidad es su mayor fortaleza y que el éxito no es una línea recta en su vida. Al contrario, hay que amar el proceso. Todos tenemos subidas, caídas, remolinos, curvas y muchos bajones. Pero no importa eso. Lo más importante es cómo usamos esos baches en nuestro camino para adaptarnos y continuar adelante y traer eso como una oportunidad de aprender y usarla en nuestro favor. Si te ha pasado que el miedo te detiene justo en el momento cuando vas a dar un paso importante en tu vida, entonces tienes que quedarte hasta el final de este episodio. Y como te dije al principio, hoy te voy a contar cómo transformé uno de mis mayores miedos en mi mayor fortaleza, y es lo que me trajo hoy a ti para poderte contar mi historia. Y así como yo lo he hecho, tú también vas a poder encontrar esas fortalezas en ti y sacar tu mejor versión. Y te lo voy a dar en 3 simples pasos. Estos pasos no te van a ayudar solo a superar tus miedos, sino te van a ayudar a entender la vida misma como una manera diferente de amar el proceso, y te van a ayudar a prosperar y alcanzar ese éxito que tanto deseas. Estos pasos son: el primero, reconocer y entender nuestros miedos. El segundo, adoptar el hábito del aprendizaje constante. Y el tercero, lo he nombrado conciencia para avanzar. Ahora te quiero hacer una pregunta súper crucial. ¿Estás listo para enfrentar todos esos desafíos y poder exterminar el miedo en tu vida? Si tu respuesta es sí, bienvenida a este espacio de empoderamiento. Soy Mera Alejandra Galindo, madre, esposa y empresaria digital, y quiero compartirte mi historia el día de hoy. A lo largo de mi vida he comprendido que no importa cuántas veces bajes, lo importante es cuántas veces puedes subir. Y juntos descubriremos temas valiosos para abordar esa mentalidad poderosa y descubrir un nuevo camino. Y aunque no tenga placas de YouTube o de Hotmart, he aprendido mucho en mi camino y quiero compartirte mi historia. Si quieres aprender cómo estructurar tu negocio de manera profesional, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. El primer paso que recorrí fue reconocer y entender mi miedo. Este paso fue crucial para mí, y tal vez es el primer paso, siempre va a ser el más importante. Y es que ahí es cuando empiezan a surgir las inseguridades. Empiezas a ver que realmente no es la cámara lo que te consume, sino que vienen muchas cosas atrás, que empezamos a ver inseguridades, que empezamos a imaginarnos cosas negativas que nunca van a suceder o que tal vez nunca pasaron. Sin embargo, este primer reconocimiento es muy útil, porque cuando empezamos a enfrentar esas situaciones, empezamos a pasar del punto A al punto B y rompemos esa barrera crucial para empezar a enfrentar el miedo. Y el día de hoy, pues el miedo a hablar en público, a hablar en la cámara. Y como reconocer el miedo era importante, entonces te voy a contar lo que me pasaba a mí. A mí me pasaba que me daba miedo pararme a hablar en público y empecé a preguntarme por qué. Y entonces para mí fue útil volver a las raíces de mi temor. Y empecé a enfrentar el miedo al rechazo, el miedo a que no era suficiente, el miedo a que me iban a juzgar, y tal vez el miedo simplemente a que no conocía el proceso de cómo salir en cámaras o cómo hablar en redes sociales o cómo crear contenido de valor. Para mí esa comprensión inicial fue crucial, porque pude identificar la raíz de mi problema, pude descascarar esa cebolla e irme muy a mi interior y decir, ok, ya entiendo qué es lo que me está pasando, entiendo qué es lo que me está frenando mi negocio, y ahora voy a empezar a tomar acción. Y aquí te quiero contar con qué ejercicio o herramienta empecé a enfrentar ese bache en mi camino. Y como les dije, el ejercicio es muy práctico. El ejercicio se llama los 5 porqués. Ese ejercicio no lo inventé yo, ese ejercicio fue creado por Toyota. Y aunque es una industria de carros, también se puede adoptar ese ejercicio y aplicarlo en la vida misma. Ese ejercicio es muy importante porque se utiliza para resolver problemas
personales, profesionales, pero sobre todo se creó para resolver problemas específicos, identificarlos y poder salir adelante y reconocer y entender la raíz de los problemas. En ese caso, mi problema era justamente el miedo a hablar en cámara. Para empezar, lo más importante es que tomen lápiz y papel y vayan haciendo el ejercicio conmigo. Si necesitan pausar el video, lo van pausando y lo van haciendo conmigo. Entonces, el primero es identificar el miedo específico. Como yo les dije, miedo a hablar en cámara. Ese era mi miedo. Entonces, empezar por reconocer cuál es tu miedo. Miedo a querer vender, miedo a contratar más personal, miedo a invertir. Cualquier miedo que tengas en este momento en tu negocio se puede aplicar a este ejercicio práctico. Yo empecé, por ejemplo, tengo miedo a publicar videos en redes sociales. Y ese fue mi primer miedo, tomé lápiz y papel y lo escribí. Eso mismo tienen que hacer en este momento conmigo. Identifiquen ese miedo, lápiz y papel y colóquenlo en la hoja. Y le van a colocar el número 1. Ahora van a resolver la parte más importante. Es el primer por qué. Debajo de ese encabezado que tienen ahí, le vas a colocar ahora una pregunta y es ¿por qué? Al inicio. ¿Por qué tengo miedo a grabar contenido en cámara? ¿Por qué tengo miedo a invertir en este negocio? ¿Por qué tengo miedo a contratar más personal? Y cuéntame cuál es tu miedo, porque me gustaría también conocer los miedos de otros emprendedores. Y adivinen cuál fue mi respuesta. Mi primera respuesta fue, tengo miedo a ser juzgada. Y tomé lápiz y papel y lo escribí así, tengo miedo a ser juzgada. Ahora viene nuestro segundo ¿por qué? Volvemos a poner ¿por qué tengo miedo a ser juzgada? A esa frase que respondimos. Y empieza una introspección en nuestra vida. ¿Por qué tengo miedo a ser juzgada? Bueno, y esto te lleva a un nivel más profundo del problema, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a ser juzgada? Y viene un entendimiento más profundo. Y la respuesta fue, porque no siento que sea suficientemente buena a generar contenido. No siento que sea suficientemente buena en lo que sé hacer. Y entender a este nivel ese miedo, ya no de hablar en cámara, sino mira cómo ya lo voy llevando a entender cómo no soy suficientemente buena, va cambiando nuestro paradigma. Y así vas continuando con este método. ¿Por qué siento que no soy suficientemente buena? Y adivinen qué encontré. Yo encontré en mi pasado que había recibido muchas críticas fuertes cuando había sido adolescente. Mira hasta dónde me llevó. Cuando había sido adolescente, porque había hecho un ejercicio de salir a emisoras a promocionarme para esa época al consejo, a la personería, si están en Colombia, se hacen promociones de liderazgo. Entonces había sido muy juzgada por mi entorno porque había salido en público a generar campañas. Entonces miren, el miedo de hablar en cámara me llevó a un miedo de mi adolescencia. Ustedes cuéntenme en este momento en qué miedo van y cómo pueden estar generando con este ejercicio un cambio en su mentalidad. Y encontré que las críticas de mi pasado estaban afectando mi autoestima y entonces vuelvo a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué las críticas de mi pasado están afectando mi autoestima? Ya no soy la misma niña de antes y sin embargo encontré que estaban afectando mi autoestima. Y me hice una pregunta más profunda y dije, ¿por qué no estoy trabajando en aceptar ese pasado y aprender que las críticas, en vez de tenerles miedo, en vez de ser un juzgamiento, me iban a empoderar para poder transformar y cambiar esta voz a muchas personas que también necesitan ser oídas? Y encontré que no había desarrollado una mentalidad correcta en dejar esos errores atrás y aprender de mi pasado para generar oportunidades de aprendizaje. Entonces, vean la reflexión de esta manera. El miedo no era hablar en cámara, el miedo era un miedo que tenía que habían golpeado mi autoestima, ¿cierto? Pero después de eso dije, basta, eso es mi pasado. ¿Por qué no estoy trabajando en crecer mi interior, en crecer mi mentalidad, y tener la mentalidad correcta? Y cómo un cambio de perspectiva afecta de manera positiva un miedo. Y hoy me permite estar sentada aquí dando testimonio de que sí se puede hacer un ejercicio como estos, de los 5 porqués, y que sí puede cambiar los paradigmas que traemos desde nuestros pasados, inclusive, como se los demuestra ahorita. Ese cambio de perspectiva, ese cambio de panorama, siempre detiene a un líder. Me detuvo a mí por mucho tiempo. Entonces,
hay una frase que me van a encontrar y es que el líder va a ser el tope de tu negocio. Entonces, si estás siendo el tope, ¿por qué no estás creando en este momento ejercicios o herramientas o la mentalidad correcta para quitarte esa barrera y seguir expandiendo tu negocio? Bueno, ¿cómo también puedes mejorar esta mentalidad de crecimiento? Puedes encontrar con herramientas, con libros, con audiolibros, con mentores, con equipos de crecimiento, donde también se encuentran muchos emprendedores que tienen barreras y se reúnen para trabajar esos miedos con un coach y apoyarse mutuamente. Esto no significa que no sea importante trabajar en la empresa, sino significa que también es importante trabajar en ti, porque a medida que trabajes en ti, tu empresa se va a expandir y tu crecimiento se va a ver beneficiado. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo, asegúrate de dejarme en los comentarios, de contarme cuáles eran tus miedos, qué sentiste dentro de este ejercicio práctico, de compartir este video, ¿por qué no?, con otro emprendedor o con otro familiar que también requiera hacer un ejercicio como estos. Y asegúrate de dejarme el comentario justo ahí, porque quiero leerlos y contestarlos y tal vez hacerles nuevos episodios para ir ayudándolos a resolver cosas como estas. Bueno, y ahora debemos dar el segundo paso y es adoptar el hábito del aprendizaje constante. ¿Qué me dejó ese ejercicio de los 5 porqués? Y es que no tenía que detenerme ni en el pasado, ni en el presente, ni en mi futuro, porque a veces también nos vamos a cosas que no suceden y nos detienen, o nos vamos al pasado en cosas que no hemos identificado y nos detienen. Vive el presente y aprende continuamente de tu proceso. Como te venía contando, la oportunidad es de crecer. Entonces, permitirme tener esa mentalidad de crecimiento, desarrollar una mentalidad transformadora todo el tiempo hacia que mis miedos ya no fueran barreras. Y no tenerlas como barreras me ayudó a mí a tener alertas tempranas sobre áreas de crecimiento y decir, bueno, si la tecnología es un bache para mí, ¿qué puedo hacer para que la tecnología no sea ese bache para mí? Si la cámara era mi gran temor, qué hacer para que mi cámara no sea el gran temor. Y siempre estar y siempre estar buscando formación, siempre estar buscando mentores, siempre estar buscando libros que me ayudaran a reconocerme y a entender por qué no estaba dando algún paso. Y es que el aprendizaje es clave para reprogramar nuestro cerebro, porque sabías que el cerebro se puede reprogramar, sabías que tenemos, entre comillas, virus mentales que nos afectan y no nos dejan salir adelante. Y es que el cerebro puede reprogramarse de manera positiva o de manera negativa. Y entender eso para nuestro favor es lo que nos ayuda y por eso es tan importante el aprendizaje constante. Esta capacidad no me la he inventado yo, esta capacidad la puedes investigar y se llama neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad es lo que permite al cerebro encontrar nuevos caminos, ejercitarse como cuando vas al gimnasio y te ejercitas los músculos, cuando vas y trotas, igual pasa con tu cerebro. Entonces no olvides que él también es un músculo que necesita ser ejercitado. Y a medida que nosotros nos adaptemos a esas situaciones, pues vamos creciendo por el camino. Pero ¿cómo puedes hacerlo tú? Me debes estar preguntando en este momento del video. Puedes estar escuchando podcasts como este, puedes hacer entrenamientos cortos o cursos cortos, puedes utilizar coaching o referentes en áreas o campos que quieres estar mejorando y solo hacer eso puede cambiar tu confianza y tu perspectiva de manera continua. Estos recursos que nos permiten entender que los desafíos de otros nos pueden ayudar a nosotros a cortar el camino y aprender de esas estrategias efectivas que otras personas ya han utilizado, así como te compartí la de hoy, y a cortar nuestros procesos para afrontar obstáculos similares. Cada uno de estos recursos que yo te acabo de nombrar han sido fundamentales en mi crecimiento. No creas que esta Alejandra era la misma Alejandra del pasado. Gracias a ellos es que yo he podido generar confianza en sí misma, autoconocimiento y poder estar hoy aquí hablando de ello. Al empezar a implementar todos estos métodos a mi rutina diaria, no solo me permitió ampliar mi conocimiento y habilidades, sino tomar acción, porque ahí viene una parte muy importante y es que yo me puedo llenar de muchos conocimientos, pero si no tomo acción en mi vida, pude haber identificado el miedo, pude haber sabido que era el miedo de mi niñez, pude haber sabido que era un miedo de autoestima, pero si no tomo acción en ese momento, pues de nada me va a servir identificarlo. Entonces, no es solo el conocimiento continuo, sino aquí vamos al tercer paso y es muy importante nombrarlo y yo lo he nombrado conciencia para avanzar. Y antes de contarte sobre este tercer paso, me gustaría que te suscribieras
a este canal y actives la campanita y subirte a este elevador, ya que aquí te voy a dar contenido que te va a ayudar y te va a aportar de manera práctica que tomes acción en tu vida. Y como les dije, el tercer paso, pero no menos importante, se llama conciencia para avanzar, o lo he nombrado así. Y es el reconocimiento, es el comenzar, es el actuar a pesar del miedo, a pesar de lo que esté pasando. La acción es ese antídoto secreto para el éxito. Y es tal vez el más poderoso para cualquier obstáculo. Tomar pequeños pasos como estar en talleres, ir a eventos, estar en coaching, hablar con otros empresarios, darme espacios de autoconocimiento para mí e incluso comenzar a publicar contenido como este en redes sociales. Esto empezó a reducir significativamente mi miedo. Cada acción que tomes empieza a construir tu confianza y empieza a descomponer el miedo en pequeñas, pero muy pequeñas y manejables partículas. Para gestionar adecuadamente todos nuestros temores, es importante tener una rutina de autoevaluación y reflexión. ¿Y qué quiero decir con eso? Ya identifiqué mi miedo, ya lo reconocí, ya estoy en continuo aprendizaje, estoy tomando acción, pero tengo que tener un indicador de medida y una autoevaluación que viene muy de la mano con autoconciencia para avanzar. Por eso se llama así, porque tenemos varios pasitos acá que son importantes, no te vayas a desconectar en esta parte. Para poder mejorar regularmente, entonces he puesto preguntas que usualmente me hago cuando tengo tiempos libres. Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar ese aprendizaje para mejorar? Si asistí a un taller, si asistí a un evento, después del evento, somos felices tomándonos fotos, somos felices tomando notas, pero después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que más me quedó? ¿Qué es lo que voy a empezar a aplicar? Entonces, tener esas pequeñas dosis de autoevaluación van a hacer también la diferencia. Y así como lo estoy haciendo yo hoy, voy a darles un tip muy importante. El solo hecho de verbalizar, de hablar con alguien de tu miedo, te ayuda a construir y reconstruir. Eso es lo que me ayuda a mí a identificar nuevas partes que tal vez no había reconocido, a volver a encontrarme con el miedo de frente y volver a decir, no te quiero, estoy tomando acción, estoy construyendo una nueva versión de mí. Hoy hablamos de estos 3 pasos entonces. Reconocer el miedo, aprender constantemente y tener conciencia para avanzar o tomar acción. ¿Y estos pasos para qué te ayudan? Estos pasos no todos solamente te van a ayudar a gestionar miedos. Estos pasos van a ser un catalizador para tu crecimiento. Escúchalo bien, un catalizador para tu crecimiento. A medida que apliques eso, vas a encontrar cómo la creatividad y la innovación en tu negocio se van a activar. Así que como viste hoy en mi historia, el miedo es un catalizador y es un gran maestro. Solo si estás dispuesto a enfrentarlo. Y recuerda que cada uno de nosotros ve el mundo con las gafas que quiere ver el mundo. Así que te pones las gafas del miedo o te pones las gafas de tomar acción. Así que si cambias esas gafas, cambiarás tu mundo. Y si cambias tu mundo, cambias tu negocio. Y si este episodio te ha inspirado, te invito a compartir tu experiencia con ejercicios, de tu ejercicio en los comentarios. Si estás listo para transformar tus miedos en herramientas poderosas para tu negocio, nos vemos en el próximo episodio de este podcast.